Imagina el frío más agudo que jamás hayas sentido. Una noche negra, lejos de casa, abandonada no por extraños, sino por las personas que más deberían amarte. ¿Has sentido alguna vez que toda tu vida podía romperse en un solo segundo? ¿Y que ese segundo llegaba justo cuando menos lo sospechabas? Antes de empezar, cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos sigues. Disfruta del video. Esta es la historia de Emma, una mujer que pensaba tener claro su lugar en el mundo, su futuro y hasta el amor que la rodeaba. Pero lo que parecía una simple travesura familiar se convirtió en el golpe más demoledor que jamás podría imaginar. En medio de la oscuridad helada de Montana, Emma se vio obligada a enfrentar la traición total por parte de su prometido, su hermana y, lo más devastador, de sus propios padres. La soledad puede ser cruel. Pero, ¿y si también fuera la chispa que enciende tu nueva fuerza? ¿Hasta dónde somos capaces de llegar cuando nos arrancan todo lo que dábamos por sentado? No todas las pesadillas empiezan con gritos. Algunas se deslizan suavemente entre las rutinas de lo cotidiano. Para Emma, todo comenzó con los neones fríos de una gasolinera perdida y el sonido de una risa familiar que de pronto se volvió extranjera. Un segundo antes, era la hermana responsable, la hija confiable, la prometida ejemplar. Un segundo después, se convirtió en una extraña para su propia familia. Mientras intentaba protegerse del viento seco y cortante, su móvil temblaba en las manos, con llamadas sin respuesta y mensajes de voz que nunca llegarían a consolar. Cada tono era un recordatorio del vacío, cada fracaso de comunicación una pala más sobre el entierro de la confianza. Pero hay algo poderoso en el momento en que todo colapsa, el instante en que te das cuenta de que, aunque te han dejado sola, en la nieve aún tienes algo dentro de ti que nadie puede destruir. Y así, el viaje de Emma no terminó en esa gasolinera, sino que verdaderamente comenzó. Déjame saber, ¿alguna vez tuviste un instante donde todo parecía acabarse, solo para descubrir que era el principio de tu verdadera historia? Antes de continuar, dime en los comentarios desde qué ciudad nos acompañas. Empezamos. El frío en Montana nunca fue solo temperatura. Esa noche fue el abismo entre lo humano y la indiferencia del mundo. Una barrera casi mística entre Emma y cualquier esperanza de consuelo. La fachada blanca y las luces intermitentes de la gasolinera tintineaban como advertencia. Emma recordaría el olor a café rancio y el zumbido eterno de unos fluorescentes tan fríos como la traición que acababa de vivir. De un segundo colocó la botella de agua y las galletas sobre el mostrador. El siguiente, los pilotos rojos del todoterreno de su padre chisporroteaban en la distancia, alejándose a toda velocidad. Emma nunca pensó que el verdadero peligro de esa carretera sería el vacío al quedarse sola. Sintió el hielo en los nudillos, pero fue el hielo en su interior el que la quebró. Cuando su móvil vibró en su mano temblorosa, Emma lo supo de verdad. Por primera vez que nadie volvería a por ella. Marcó frenéticamente. La voz robótica del buzón respondió una y otra vez. ¿Cómo es posible?, se preguntó, naufragando en recuerdos demasiado vívidos, la risa de su hermana Megan colándose como cuchillas cuando era niña. La mirada de su madre orgullosa cuando era Megan la protagonista, distante cuando era ella. Se sentía invisible, desprotegida bajo una noche infinita que la quería devorar. En ese momento, una pareja mayor, Lucía y Gabriel, camioneros que frecuentaban la ruta, entró para repostar. Al ver a Emma sola y alterada, intercambiaron miradas, preocupadas. Gabriel intentó iniciar conversación, pero Emma, atrapada entre orgullo y miedo, se encapsuló. Estoy bien, solo esperando a alguien, mintió, la voz quebrada, evitando la compasión por miedo a caer completamente. Emma luchaba con el deseo de llamar a la policía, de gritar su rabia al universo. Pero temía el escarnio de su propia familia. ¿Cómo explicar que los tuyos pueden darte la espalda sin previo aviso? Se preguntó si merecía esa cruel broma. Tal vez, pensó, tanta seriedad, tanta organización había hecho que se olvidaran de quererla.
Mientras pasaba el tiempo y las caras se volvían extrañas y fugaces, recordaba una escena de infancia, la primera nieve con Megan, cuando ambas tenían las mejillas coloradas y nadie cuestionaba quién era la favorita. Esa imagen se le clavó, acentuando la herida. Ahora, Megan era la heroína y ella el estorbo. La humildad de pedir ayuda la obligó a entrar de nuevo en la tienda. El dependiente, un hombre llamado él, la recibió con una mezcla de compasión y contundencia, recordándole que a veces la ayuda viene de quien menos esperas, no de los tuyos. Él le ofreció un café caliente y silencio respetuoso. Un pequeño consuelo en una noche sin consuelo. Emma comenzó a sentir mezcla de rabia y lucidez que tocaba fondo, y en ese fondo podía vislumbrar una fuerza que desconocía. La soledad ya no era solo un castigo, era un espejo, y en ese reflejo empezó a ver a alguien capaz de sobrevivir la peor traición. ¿Has experimentado alguna vez una traición tan profunda que sentiste como se congelaba tu mundo? ¿Te atreverías a compartirlo? Déjalo en los comentarios. Pero, ni siquiera el abandono más brutal ocurre en el vacío. Siempre hay un pasado que lo precede. Heridas que nos cicatrizan, favoritismos, silencios y pequeñas crueldades acumuladas durante años. Para entender cómo Emma se desplegó entre la rabia y la resiliencia, tenemos que adentrarnos en las raíces profundas de su historia familiar de heridas del pasado. Huellas de una hija olvidada. Las heridas más profundas no siempre dejan cicatrices visibles, pero modelan la vida de una persona como raíces retorcidas bajo tierra. Para Emma, ser la hija olvidada fue un papel que nunca eligió, pero que la vida le impuso como una segunda piel. Los recuerdos vuelven en ráfagas, cumpleaños en los que la tarta llevaba el nombre de Megan más grande. Diplomas arrinconados en estanterías, mientras las notas mediocres de su hermana eran celebradas como gestas. Desde pequeña, Emma había aprendido a ser la fuerte, la eficiente, la que no pide. Cuando en el colegio ganó un concurso de ciencias, su madre, Linda, sonrió con cansancio. Eso está bien, cariño, pero no te pongas demasiado intensa. Ya sabes que Megan necesita más apoyo. En cada comida familiar, la conversación gravitaba siempre hacia Megan, sus dramas, sus pequeñas victorias, el primer jarrón de barro, un examen aprobado por los pelos, se convertían en celebraciones. Mientras tanto, cualquier éxito de Emma recibía aplausos corteses, seguidos por alguna observación. Emma, deberías relajarte. Nadie quiere a una máquina. El dolor de no ser vista se arraigó con los años. Emma recuerda la última vez que intentó rebelarse, tenía 16 años. No soportó más escuchar cómo su padre justificaba todas las faltas de Megan. ¿Por qué a mí nunca me preguntas cómo estoy? Solo existo cuando hay un problema que resolver, gritó. David apenas la miró. No hagas drama, Emma. Siempre encuentras la manera, eres fuerte. Deja que Megan tenga su momento. El resentimiento fue formando capas, acompañada por un silencio amargo. Aprendió a almacenar ese dolor, a transformarlo en ambición, disciplina. Logros. Nadie en la familia preguntaba nunca qué sentía. Solo esperaban que solucionara lo que otros no podían afrontar. En cada mirada distraída de sus padres, en cada consejo no solicitado de Megan, Emma fue desapareciendo un poco más, hasta volverse un fantasma en su propia casa. Carla, una amiga de la universidad, solía notar la tristeza de Emma en las fiestas. Emma, ¿por qué nunca hablas de tus padres? Siempre cambio de tema. Solía responder ella, forzando una sonrisa. Era más fácil esconder la herida que explicarla. Durante una reunión familiar, Emma fue testigo de otra escena dolorosa, mientras Megan contaba entre lágrimas cómo había perdido su trabajo temporal. Toda la familia la rodeaba, dándole ánimos. Emma, que acababa de recibir una oferta de trabajo internacional, fue ignorada hasta que ella misma mencionó la noticia y fue recibida con un «¿Tan pronto te quieres ir? ¿No puedes ser más como Megan y quedarte cerca de la familia?» En esas noches de soledad, Emma reflexionaba en silencio, ¿y si hubiera nacido en otra familia? ¿Sería mejor persona o quizás simplemente más feliz?
A veces se preguntaba si su rigor y autoexigencia solo eran una coraza para soportar el dolor invisible de no ser nunca lo suficientemente amada con el paso de los años. Emma dejó de buscar aprobación. Empezó a mirar a su alrededor, amigos, colegas, personas que la admiraban por lo que era, no por el hueco que llenaba en otros. Descubrió poco a poco que su mayor fortaleza venía de aquellas heridas antiguas. La soledad que la acompañó tantos años ahora era su compañía más fiel, recordándole que sobrevivir es un triunfo, pero aprender a quererse es la verdadera victoria. ¿Alguna vez has sentido que no pertenecías a tu propia familia? ¿Has luchado por ser visto cuando todos miraban a otro lado? Cuéntamelo en los comentarios. Porque compartir el dolor también lo cura. Pero el pasado nunca se queda atrás. A menudo regresa con más intensidad justo cuando creemos haberlo superado. La herida de Emma iba a abrirse como nunca cuando, años después, la traición se materializó y se desenmascaró el verdadero rostro de la lealtad y el amor. Así comenzó el capítulo más devastador y liberador de su vida, el descubrimiento total de la traición. El momento de la verdad llegó sin advertencia. Como un rayo helado que parte en dos la calma antes de la tormenta. Emma, intentando sobrevivir al abandono, vuelve al hogar compartido creyendo que podrá recoger los trozos de lo que fue su vida. Pero en la penumbra silenciosa de la casa vacía, algo la empuja a buscar respuestas, temiendo lo que tal vez ya intuía en lo más hondo. La traición nunca viene sola, entre la duda y el miedo. Emma encuentra el portátil de Robert encendido, como una invitación venenosa. Durante unos segundos, lucha consigo misma. ¿Tiene derecho a cruzar esa línea? Sin embargo, la sombra de la sospecha y la ausencia de honestidad que la familia le ha negado le dan la fuerza para hacerlo. Cada clic en el ordenador es un latido más fuerte en sus sienes. Cada nuevo correo una amenaza de confirmar sus peores pesadillas. En la pantalla aparecen carpetas cuidadosamente ordenadas. Emma, con manos casi insensibles, abre la que dice planes de la boda. Lo que encuentra va más allá del desamor. Mensajes entre Megan y Robert, llenos de bromas crueles sobre ella, planeando su liberación y celebrando anticipadamente una felicidad basada en la exclusión. Conversaciones privadas que revelan una relación que llevaba meses creciendo entre las sombras. Mucho antes del viaje maldito. Y lo que duele. Más emails con la complicidad silenciosa de sus propios padres, justificando lo injustificable, priorizando el bienestar de Megan sobre el suyo. Como si Emma fuera un simple obstáculo para su propia felicidad. El derrumbe es absoluto y Emma siente como se desmoronan de golpe años de dudas, decepciones y silencios acumulados. Es un dolor físico. Como si alguien le arrancara una parte esencial de sí misma. El salón se convierte en un escenario de duelo, pero también de revelación. Por fin ve el verdadero rostro de quienes la rodeaban. En ese momento de absoluta vulnerabilidad aparece Rachel, su amiga incondicional. La recibe entre lágrimas y rabia contenida, abrazándola sin exigir explicaciones. Rachel representa a la familia escogida, la voz firme que le susurra, esto no es culpa tuya. Ellos eligieron herirte. Pero ahora tú puedes elegir liberarte. La fuerza de este apoyo es lo que le impide a Emma romperse del todo. Aparecen en recuerdos y mensajes antiguos. Carla, la amiga de la universidad, que en su momento le advirtió discretamente sobre la energía extraña entre Megan y Robert. Él, el dependiente del área de servicio, envía un mensaje de ánimo que Emma encuentra horas más tarde en el buzón de voz. Recuerda, a veces la mejor familia es la que uno encuentra por el camino. La traición como catalizador del cambio, después de horas llorando y enfrentando su reflejo en una ventana oscura. Emma dice que no dejará que la última palabra sobre su vida la tengan quienes la hicieron sentir insignificante. Grave pero renovada, copia toda la evidencia y empieza a guardar solo lo imprescindible de su pasado, sus títulos, fotos con Rachel y sueños que no dependen de nadie más.
Puedes imaginar el instante en que descubres que todo tu entorno fue una mentira. ¿Te has visto alguna vez obligado a escoger entre la verdad dolorosa o la comodidad de la ignorancia? Cuéntanos tu experiencia en los comentarios. Porque de la traición también nace la fuerza. Así termina un ciclo de sombras, pero de los escombros de la traición nacerá algo nuevo. La siguiente etapa será el difícil proceso de reconstrucción. Emma, despojada de todo lo conocido, tendrá que aprender a redefinir su valor apoyándose en nuevas alianzas, descubriendo recursos que siempre estuvieron en su interior y preparándose para la batalla decisiva, no contra quienes la traicionaron, sino por la vida que ella merece. La mañana después del derrumbe llegó con una luz gris y tímida, como si el mundo entero dudara en volver a arrancar. Emma, refugiada en el modesto sofá de Rachel, se despertó envuelta en una tristeza tan pesada que apenas podía moverse. El silencio era total, solo interrumpido por el murmullo de la cafetera y el crujir suave del suelo de madera. Hubiera sido fácil dejarse vencer, ceder al peso de la traición, dormir para no recordar. Pero ahí estaba Rachel, su aliada incondicional, preparando un desayuno sin grandes palabras. Solo gestos sencillos, una manta, una taza de café fuerte, una mirada que decía aquí estoy, no tienes que fingir. Fue ese apoyo discreto, lejos de los grandes discursos, el que permitió a Emma respirar y poco a poco recomponer sus pedazos rotos. La soledad, antes enemiga, se transformó en espacio de reflexión. Emma pasaba tardes enteras mirando a través de la ventana, observando la lluvia resbalar por los cristales y dejando que los recuerdos dolorosos y dulces afloraran. Revivía conversaciones truncadas con sus padres, palabras de aliento que nunca llegaron, errores propios. El eco de las risas de Megan y Robert seguía rondando su mente, a ratos convertidas en susurros crueles, a ratos apenas como espejismos. En esas horas venían las dudas más fieras. ¿Había hecho lo suficiente para ser amada? ¿Realmente tenía fuerzas para reconstruirse sola? Rachel insistía, no necesitas demostrar nada a nadie, Emma. Solo tienes que permitirte fallar, llorar y volver a empezar, inspirada por su amiga. Emma se matriculó en un curso nocturno de gestión empresarial, en la universidad local. Allí conoció personajes nuevos como Nicolás, un profesor de origen andaluz que también había reinventado su vida tras una crisis personal, y Julia, una madre soltera que se convirtió en confidente y cómplice de desvelos. Buscar trabajo fue otra odisea. Muchos rechazos, entrevistas fallidas y correos sin respuesta. Hubo días en que el saldo de la cuenta bancaria la empujaba al borde del abismo y, aún así, nunca volvió a pedir ayuda a su familia. Se apoyó en pequeños triunfos cotidianos, la llamada de un cliente potencial, el agradecimiento de Julia por una recomendación, la felicitación de Nicolás tras una exposición especialmente brillante. Una tarde, en una cafetería donde solían reunirse tras clase, recibieron la visita inesperada de él, el dependiente de la gasolinera de Montana que, de paso por la ciudad, vino a saludar y le regaló a Emma una postal escrita a mano. En las noches más frías es cuando aprendemos. ¿Dónde está el hogar? Espero que encuentres el tuyo. Ese gesto la conmovió profundamente, recordándole que a veces la familia se hace, no se hereda, a base de recaídas, dudas y esperanzas. Emma empezó a esbozar la idea de su propio negocio. Rachel, siempre a su lado, no dejó que el miedo ganara. Juntas, desde la nada, comenzaron a planificar Summit Environmental Solutions, compartiendo conocimientos, repartiendo tareas y enfrentando dificultades financieras que pondrían a prueba su temple. ¿Te has sentido alguna vez completamente solo, convencido de que nadie entiende tu dolor hasta que alguien inesperado te ofrece una mano? Comparte tu historia en los comentarios. A veces, renacer empieza con un pequeño acto de bondad. Aún quedaba el reto más grande, hacer frente al pasado en una lucha en la que se pondrían en juego no solo los bienes materiales,
sin el derecho de Emma a definir su propia historia. Lo que venía después sería la verdadera batalla por la justicia y la dignidad. El día del juicio llegó envuelto en una atmósfera densa, como si el aire mismo presagiara el conflicto inminente. Para Emma, ese tribunal no solo era el escenario de una batalla legal, sino el altar donde se enfrentarían años de dolor, silencio y abandono. La noche anterior casi no pudo dormir, repasaba mentalmente cada detalle, cada herida transformada en argumento, temiendo que la tensión le robara hasta la voz. Emma se sentó en una pequeña sala de espera junto a Sara, su abogada. El frío de los bancos metálicos le calaba los huesos, pero el temblor venía de mucho más profundo. Sara, con voz baja pero firme, le ofreció lo que necesitaba. Hoy no solo te defiendes, hoy reclamamos tu verdad. Rachel apareció fugazmente con un termo de café y una sonrisa tranquila, recordándole que pase lo que pase, su historia ya había cambiado para siempre. El tribunal estaba repleto. De un lado, Robert y Megan, aferrados el uno al otro, sus padres sentados con caras de piedra. Del otro, Emma, sola físicamente pero rodeada por la fuerza de sus nuevos lazos y la verdad, cuidadosamente documentada. El abogado contrario construyó un relato trágicamente conocidas por Emma, la mujer fría, obsesionada con el trabajo, incapaz de amar o ser amada, que un día decidió abandonar a su prometido y separarse de la familia. Megan fingía llanto. Su madre bajaba la cabeza, pero Emma ya conocía esos gestos, eran las máscaras bajo las que siempre ocultaron su complicidad. Llegó entonces el turno de Sara. Su intervención fue quirúrgica. Presentó mensajes, documentos, imágenes. Expuso la cronología de las mentiras, la conspiración silenciosa, la frialdad con la que se planificó el destierro de Emma. Mientras la abogada leía cada palabra, sobre todo los correos con la aprobación de sus padres, la sala quedó en un silencio absoluto, solo interrumpido por algún murmullo de incredulidad entre los observadores. Tal y como ocurre en toda gran batalla, surgieron sorpresas. Julia, la compañera de los cursos nocturnos de Emma, fue llamada como testigo inesperado. Había sido confidente de Emma durante los meses más duros y testificó sobre su carácter, su sufrimiento y su absoluta honestidad, desbaratando la imagen de frialdad que la otra parte intentaba imponer. En el momento más tenso, el propio padre de Emma, visiblemente superado, balbuceó desde el banco de testigos: Quizás nos olvidamos de cómo era Emma de pequeña. Siempre estuvo ahí, solucionando todo, pero nunca supimos mirarla. Su voz se quebró y por un segundo la moneda giró en el aire. Ni siquiera los antagonistas eran enteramente de piedra. La jueza, tras escuchar ambas partes y repasar cada prueba, dejó caer el martillo con una sentencia tan rotante como inesperada. Todos los bienes compartidos y la propiedad serían para Emma. Robert tendría que cubrir las costas del proceso y la corte. En palabras graves y públicas, reconoció la brutalidad psicológica sufrida por Emma a manos de quienes debieron protegerla. Un murmullo recorrió la sala. Robert se hundió en su asiento. Megan apenas podía contener el llanto. La madre de Emma dejó escapar un sollozo contenido. Pero Emma, en medio de todo, sintió una paz extraña. No era exuberante, sino profunda. Una calma nacida no de la venganza sino de la justicia. Por fin era visible, de pie ante el mundo y, sobre todo, ante sí misma. ¿Has luchado alguna vez por tu verdad cuando todos parecían dudar de tu versión? ¿Qué sentiste cuando, finalmente, fuiste escuchado? Compártelo en los comentarios. Tu catarsis puede ser el inicio del renacimiento de otro. La batalla legal no fue el final, sino el umbral hacia una vida genuinamente libre. Después de la tormenta, llega la calma y, con ella, la posibilidad de redescubrirse, de reconstruir lazos verdaderos y de extender la mano a quienes, como Emma, alguna vez fueron invisibles. En el siguiente capítulo, somos testigos del poder, de un nuevo comienzo y de la redención en comunidad. La vida después de la tormenta rara vez es plácida.
suele llegar como una brisa tímida, casi imperceptible. Hasta que, un día te sorprendes respirando hondo otra vez. Para Emma, la victoria en los tribunales marcó el final de una era rota, pero también la promesa de un terreno fértil donde reconstruirse desde cero. Los primeros días de libertad fueron tan dulces como aterradores, nada de lo material, ni el piso, ni el dinero, ni los muebles nuevos aliviaba el peso existencial de la soledad. Rachel, su aliada incansable, fue la primera en recordarle que empezar de nuevo no significa olvidar, sino integrar. Construyamos algo que solo dependa de ti. De lo que has aprendido y sobrevivido, le propuso una tarde. Así nació Samatin Byron Mental Solutions. Comenzaron, sin nada excepto determinación, 2 escritorios prestados, una impresora reacia, y la convicción de que la integridad debía ser el pilar de todo nuevo proyecto. Las noches de insomnio se alternaban con risas sinceras, la ansiedad financiera con la satisfacción de cada pequeño logro genuino, el primer contrato, la primera factura emitida, la llegada de un correo de agradecimiento por parte de un cliente satisfecho. Miedo al fracaso y pequeñas traiciones, cotidianas pero ningún renacimiento, está libre de tropiezos. Hubo socios que prometieron apoyo y se retiraron en el último minuto, proveedores que quisieron aprovecharse de su inexperiencia. Emma, lejos de quebrarse, aprendió a negociar, a confiar en su criterio y a poner límites. Cada decepción fue una ocasión para reafirmar su valor y distancia de los viejos patrones de sumisión. Con el tiempo, el éxito de su empresa no se midió solo en números. Emma decidió destinar parte de los ingresos a una beca para mujeres, que, como ella, necesitaban una segunda oportunidad tras una crisis vital. No era caridad, era justicia restaurativa, una mano tendida a desconocidas que, en el fondo, eran reflejos de su yo más joven y vulnerable. Y no solo ayudó con dinero, se convirtió en mentora, en oreja y en voz. Julia, la madre soltera que conoció en su curso nocturno, se unió al equipo como responsable de proyectos. Nicolás, el profesor que la inspiró, colaboró como asesor externo y, a su vez, aprendió de esa Emma resiliente y valiente. Los lazos del pasado seguían intentando enredarla. Megan y su madre enviaron mensajes de arrepentimiento, los primeros sinceros en años. Emma, tras noches de reflexión, les respondió con gratitud, pero dejando claro que su vida ya no giraba en torno a su aprobación. No había rencor, solo distancia saludable. Un día, durante una entrega de premios empresarial, Emma recibió un reconocimiento inesperado por su contribución a la comunidad femenina. Al bajar del escenario, entre aplausos, divisó a él, dependiente de aquella gasolinera remota, aplaudiendo entre la multitud. Un simple guiño selló un pacto invisible. Todos somos piezas clave en las historias de los demás, a veces sin saberlo. ¿Crees que ayudar a otros es también una forma de sanar tus propias heridas? ¿Has transformado el dolor en un impulso para cambiar la vida de alguien? Déjamelo saber en los comentarios. Tus actos, por pequeños que sean, pueden ser el principio de un nuevo comienzo para otro. Así termina el viaje de Emma, al menos este capítulo. Pero la historia de reconstrucción, de abrazar la vida tras la pérdida, nunca concluye del todo. Porque todo final es solo la antesala de nuevas historias, nuevos lazos y nuevas oportunidades de brillar, aun cuando el mundo se haya empeñado en apagarnos. Mirando atrás, no puedo evitar sentir una mezcla de gratitud y asombro. El dolor me transformó, la traición me enseñó lecciones profundas sobre el valor y el coraje, y la soledad me obligó a mirar hacia mi interior, donde por fin descubrí a la verdadera Emma. Ya no soy la hija invisible ni la mujer definida por el espejo de otros. Soy el resultado de cada herida, cada caída y sobre todo de cada vez que me levanté. Ha sido un viaje duro, a veces desgarrador, pero lleno de descubrimientos. Hoy sé que la fortaleza no está en no caerse, sino en aprender a levantarse con dignidad, humildad y compasión, tanto para uno mismo como para los demás.
Llevar la cicatriz de la traición en el pecho no es una marca de debilidad, sino un recordatorio de lo lejos que he llegado. Y si mi historia ayuda a una sola persona a creer en su propio renacimiento, todo habrá valido la pena. Quiero agradecerte, de corazón, por haberme acompañado hasta aquí, por regalarme tu tiempo, tu atención, quizá tu empatía. Si mi experiencia te tocó o te inspiró de alguna manera, te invito a que apoyes este canal, dale like al video si te ha parecido valioso. Compártelo con alguien que creas que lo necesita. Suscríbete para no perderte ninguna historia nueva. Y por supuesto, deja tu comentario abajo, tus opiniones. Tus historias y tus sugerencias son el motor que nos ayuda a mejorar y a crear contenido más humano y auténtico. Gracias por ser parte de esta pequeña comunidad donde cada voz cuenta y cada historia tiene valor. Te espero en el próximo capítulo. Hasta pronto.